tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Investigación del Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves 3 de noviembre del año 2022 y estamos recibiendo a un invitado muy especial. Él es el doctor Hugo Germán Reyes Anastasio, quien viene a presentarnos su trabajo de investigación, mismo con el que obtuvo el grado de doctor recientemente. Y antes de cederle la palabra, como es parte de el pequeño protocolo de este seminario, vamos a leer una semblanza de nuestro invitado. Y dice así: el doctor Hugo Reyes Anastasio recibió su doctorado en Ciencias en Ingeniería y Tecnología Computacional por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB de Tamaulipas, en el año 2022. Sus áreas de interés para investigación se enfocan en contenedores virtuales, patrones paralelos, computación en la nube, sistemas paralelos y distribuidos y sistemas independientes de la infraestructura. Doctor Hugo Reyes, es un gusto y es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante, por favor. De acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Espero que la presentación sea de su agrado y ya procedo a iniciar con la presentación. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre un método de construcción enfocado en contenedores virtuales para construir sistemas paralelos y distribuidos para procesar grandes volúmenes. Primero vamos a entender por qué necesitamos procesar grandes volúmenes de datos. Hay algo que se le llama la esfera global de datos, la cual está compuesta por todos los datos producidos y almacenados en la red. Y actualmente, pues, la Corporación Internacional de Datos es aquella organización que se encarga de medir o cuantificar cuántos datos pasan a través de la red. Pues esto lo hace a través de varios años y con estos datos que va recolectando, pues le permite hacer estimaciones de qué tanto va a crecer la esfera global de datos conforme pasa el tiempo. Entonces, este IDC nos dice que en total teníamos 45 zettabytes de información en el año 2019. Para el año 2025, pues estaríamos en 175 zettabytes. Así que, pues ya si se ponen a informar cuánto es un zettabyte, se van a dar cuenta que es mucha información. Para esto también, existe la necesidad de almacenar todos esos datos y, como ustedes saben, esto es costoso. ¿Por qué? Porque tengo que comprar infraestructura, tengo que comprar un edificio o algún lugar que me permita almacenar servidores, discos, configurarlos, tener un personal capacitado, todo eso cuesta. Entonces, las organizaciones, empresas o usuarios están prefiriendo comprarle ese espacio de almacenamiento a alguien, a un tercero, es decir, a un proveedor de servicios. ¿A un proveedor de servicios de qué? De servicios de nube. Entonces, dadas esta tendencia, el IDC también predice que para este año más del 50% de los datos van a ser almacenados ya en una nube pública, es decir, con un tercero, y no en los servidores de la organización, es decir, en la parte privada en la que tú eres dueño. Simplemente ya estás delegando esa responsabilidad de mantener tus datos disponibles, seguros y en línea a un tercero. Entonces, ese es el efecto que estamos observando en estos momentos. Ahora, primero vamos a definir Big Data, ¿ok? Es un término utilizado para describir grandes conjuntos de datos que están interconectados a través de la red, digitalizados, que pueden ser producidos por sensores, y pues son los datos que se encuentran alrededor del mismo. Además, para hacer un poco de énfasis, existen muchas ramas, pero las que más conocemos es análisis de datos y procesamiento de datos. Con el análisis nos referimos a través de ciertos procesos o mecanismos, hacer una reducción de la cantidad de datos que existen, es decir, llámese una base de datos o llámese un historial que tengamos ahí, archivos que queramos analizar. Bueno, reducir esos cientos, miles de registros o archivos a conocimiento de información. Es decir, a través de algoritmos, hacer análisis, bueno, primero sería preprocesamiento, procesamiento, visualización de todos esos datos. Entonces,
en eso se enfoca el análisis de datos. Es una descripción un poco resumida, pero es como la mayoría lo va a entender. Y también ya tenemos la parte de procesamiento para Big Data. Es decir, es un proceso incremental en donde una aplicación, a través de un conjunto de aplicaciones encadenadas, pretende añadir algún valor en cada una de las etapas a un contenido. Es decir, aquí vamos a poner un ejemplo donde tenemos bancos, hospitales y agencias espaciales, donde crean repositorios específicos para que otros clientes los consuman y cada uno de esos clientes ejecuta algún proceso en los datos. Por ejemplo, en un hospital, cuando algún sensor genera una tomografía, esa tomografía viene en crudo. Bueno, esa tomografía en crudo tiene que pasar por un proceso que ya la hace visual para los usuarios, es decir, esa tomografía ya pasó por un proceso para hacerlo visible. Ok, pero ¿qué pasa si yo quiero pasar esa tomografía de mi computadora a otra computadora? Bueno, ahí existen varias cosas. Lo puedo hacer a través de una memoria USB, es decir, la copio, la pego, la llevo al otro lado y se la vuelvo a pasar. El inconveniente de esto es que no solamente se toma una tomografía para hacer un resultado, son decenas de tomografías y cada una de ellas pues tiene un tamaño. Y esto cuando se va acumulando pues ya no es factible transferirla a través de una memoria. Entonces, pues lo que se hace es, bueno, en vez de transferirlo así, vamos a transferirlo por la red, pero al transferirlo por la red, pues esto ya nos afecta en ancho de banda, afecta a los demás usuarios. Por lo tanto, nosotros debemos de maximizar el uso de la red y para esto pues, se pueden ejecutar ciertas técnicas. Por ejemplo, las tomografías tienen un alto factor de compresión, por lo que aplicar un algoritmo de compresión rápida puede reducir el tamaño a más de la mitad. Entonces, simplemente añadiendo un compresor previo a mandarlo, ya estamos reduciendo costos. Entonces, ese tipo de procesos se tienen que identificar cuando se construye una solución, viendo el entorno en el cual va a ser usado para mejorar las prestaciones de la aplicación. Ahora, como ya les mencioné, para Big Data, aquí existen ya varios requerimientos. Por ejemplo, el volumen, es decir, una aplicación que se presume que va a trabajar con Big Data debe de ser capaz de procesar grandes volúmenes de datos. Y no solamente me estoy refiriendo a tamaño, porque la mayoría asocia gran volumen con tamaño. Entonces puedo procesar 10 archivos de 1 giga y así 10 gigabytes, que para una computadora, dependiendo del proceso, le puede ser muy costoso. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 10,000 archivos de 1 megabyte? Ahí también ya estamos contando cantidad de archivos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo procesar un archivo de 1 giga que 100 archivos, que 1000 archivos de 1 mega. Dependiendo de la aplicación, puede que sea hasta más costoso procesar archivos pequeños que archivos grandes. Entonces, las aplicaciones que van enfocadas a este entorno deben de ser capaces de procesar grandes volúmenes, ya sea en tamaño o en cantidad. Ahora, para poder decir que generamos soluciones para Big Data, también debemos saber que existe variedad. ¿Qué quiere decir variedad? Bueno, que podemos procesar diferentes tipos de datos. ¿Cómo qué tipos de datos? Datos estructurados, llámese hojas de cálculo, bases de datos o datos no estructurados, como pueden ser archivos de audio, imágenes, las cuales necesitan ser tratados de forma diferente. Además de esto, ya cuando empezamos a trabajar en entornos de desarrollo muy grandes, nos estamos dando cuenta que existen diferentes procesos. Como recuerdan, hace rato les hablé solamente de una empresa que era un hospital que necesitaba comprimir algo. Bueno, supongan ustedes que después de comprimir viene otro proceso, es decir, a mí no me interesa solamente que sea reducido, también me interesa que una vez que salga de mi equipo, nadie más lo pueda leer, entonces le tengo que añadir un proceso adicional que agregue confidencialidad, por ejemplo, un cifrador AES, ¿ok? Ese cifrador me va a ocultar los datos y va a impedir que cualquiera pueda ver los datos, solamente aquella persona que tenga la clave correcta va a poder extraer los datos. Esto me ofrece confidencialidad y control de acceso. ¿Por qué? Porque nadie va a poder verlo y solamente va a poder verlo aquel que tenga la clave para descifrarlo. Entonces tengo que tener la capacidad de combinar procesos que sean útiles para mi organización. Y por si fuera poco, también tenemos la necesidad de utilizar diferentes infraestructuras. ¿A qué me refiero?
Cuando ustedes desarrollan, utilizan sus computadoras de escritorio o la computadora que se les asignó en su posgrado. Ahora, cuando ustedes pasan a consumir todos los recursos de su computadora, ¿qué es lo que piensan? Necesito una computadora más grande. Si está dentro de sus posibilidades, se la compran. Si no, hablan con su institución, le dices, oye, necesito hacer estas pruebas, ¿me concedes permiso en uno de tus servidores? Sí, claro, como son estudiantes, se los van a permitir en algunos casos, ¿verdad? Cuando ustedes llegan a ese punto, ahora tienen que migrar todo lo que está en su computadora al servidor. Y esto ya es un desafío. ¿Por qué? Porque siempre existen dependencias fallidas, existen bibliotecas que no se instalan, existen configuraciones específicas que ya tenían en su computadora que no están en el servidor. Y algo que se topa muy común es que los servidores trabajan en Linux y ustedes, la mayoría o gran parte de los usuarios trabajan en Windows. Entonces ahí está un choque entre cómo portar una aplicación de una computadora A una computadora B. Ahora, cuando están en el servidor, puede dar la necesidad de que ya no les tiene las prestaciones que ustedes quisieran y requieren más, dependiendo, ahora sí que la cantidad o afluencia económica que tengan, ustedes pueden contratar a un servicio de nube, es decir, migrar su trabajo a un tercero y pagarle por hacerlo, porque les sale más barato que comprarse un servidor con esas características. Pero cuando hacen eso, tienen que pasar lo que estaba en su servidor a la nube, y eso ya es otro reto. Cómo se van a comportar en el servidor de nube y cómo tienen que migrar su aplicación. Entonces, este tipo de variedades ya afectan cuando uno está trabajando en este tipo de entornos. Por si fuera poco, ustedes cuando se migran de una computadora a una computadora con mejores prestaciones, lo que buscan o tratan de conseguir es velocidad. Es decir, si mi computadora actual tiene 4 cores y me estoy mudando a un servidor que tiene 16 cores, en teoría, yo pensaría que mi aplicación iría 4 veces más rápido porque tiene 4 veces más recursos en cuanto a procesador. Sin embargo, esto no es así. Si tu aplicación no está diseñada para trabajar con todos los recursos que tiene una infraestructura, va a seguir limitada como tú la desarrollas. Entonces, para poder utilizar todos los recursos disponibles, es necesario buscar maneras de conseguir eficiencia en nuestras aplicaciones. La forma más sencilla es, bueno, voy a analizar todas mis aplicaciones y las voy a paralelizar por código una a una. Lamentablemente esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitas primero saber cómo dividir una aplicación, cómo analizarla. Una vez que la analizas, debes identificar qué zonas son paralelizables. Una vez que las identificas, debes seleccionar la tecnología adecuada para paralelizar y después instalar todas sus dependencias en el servidor. Una vez que haces eso, tienes que hacer a prueba y error un análisis de tu aplicación para demostrar qué parte sí debes de paralelizar, y una vez que la haces, esto va a ir muy rápido o va a ir mejor de cómo se desempeñaba anteriormente. Sin embargo, este proceso es tardado y es complicado para un usuario que va iniciando. Entonces, lo que nosotros recomendamos es utilizar patrones que ya existen para conseguir la velocidad. Adicionalmente, necesitamos veracidad en los datos, es decir, que lo que sale de una etapa, la siguiente la pueda verificar y decir, ok, es exactamente lo que tú me estás enviando, puedo confiar y de ahí puedo iniciar el proceso. Entonces, todos estos requerimientos son necesarios para construir sistemas de Big Data. Ahora, ¿cómo los construimos o cuáles son los primeros pasos para conseguir una aplicación de Big Data? Si nosotros ya tenemos lo que nosotros conocemos como un sistema monolítico, es decir, un sistema que funciona, pero que tiene todos sus componentes integrados y altamente acoplados, lo primero que nosotros debemos de hacer es, bueno, seleccionar la aplicación, identificar todos esos módulos y separarlos. El ejemplo más sencillo es cuando tenemos una aplicación y le dividimos en proceso de adquisición, proceso de procesamiento y visualización. Son las 3 etapas más sencillas y más fáciles de identificar. Entonces, cada uno de estos módulos, ahora los vamos a separar y los vamos a encapsular utilizando un bloque de construcción, que un bloque de construcción es una pieza de software autónoma e independiente. Ahora, ya que tengo ese bloque de construcción pues ya cuenta con interfaces de comunicación, las cuales le permiten comunicarse con bloques similares a él. Eso quiere decir que ya puedo construir soluciones, en este caso
vamos a construir tuberías, es decir, una secuencia encadenada de bloques de construcción comunicados a través de alguna interfaz, donde la salida de un bloque es la entrada del siguiente. Entonces, aquí ya podemos ver que tenemos un grafo dirigido desde un punto de origen hasta un final, donde el origen es la fuente de datos y el final es el sink o resumidero de datos. Ahora, ya que tenemos esto, nosotros ya podemos crear patrones, es decir, esto que le acabo de describir a ustedes, que es una tubería, ya es un patrón de procesamiento. Y existen otras técnicas basadas en tuberías para generar paralelismo, que existen. Entonces ya podemos ir creciendo nuestra aplicación. Ahora, una vez que tenemos todo esto interconectado, debemos asegurarnos que sea posible crear un flujo de datos a través de toda la tubería. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay veces que nosotros asumimos que por encapsular la aplicación en un bloque de construcción, esta ya tiene todas las bondades que debería tener, pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de configurar el ambiente y debemos de asegurarnos que corresponda a cómo está diseñada la solución. Y de esta manera ya podemos construir un patrón. Ahora, nosotros tenemos ciertos requerimientos para construir aplicaciones para procesar grandes volúmenes de datos. Primero necesitamos flexibilidad, es decir, que podamos desarrollar diferentes aplicaciones y poder encadenar. Es decir, mi aplicación de compresión con mi aplicación de cifrado las debo de poder encadenar donde yo quiera. Debo de portarlas, es decir, migrarlas de mi computadora al servidor y del servidor a la nube. Deben de ser eficientes, es decir, mis aplicaciones deben de ser capaces de utilizar los recursos que se encuentran disponibles en la infraestructura en la cual están desplegados, sin tener conocimiento de en qué infraestructura fueron desplegados. Es algo complicado, pero después lo veremos. Adicionalmente, pues les mencioné que necesitaba configurar la integridad, es decir, verificar que los datos que recibí sean exactamente los que me fueron entregados y tener la fiabilidad de que si alguno de mis servidores se cae, yo soy capaz de seguir con mi flujo de trabajo, ya sea redirigiéndolo a una copia del servidor o buscando una alternativa para concluir. Ahora, mis preguntas de investigación fueron cómo crear sistemas para procesamiento de grandes volúmenes de datos que puedan ser desplegados en infraestructuras heterogéneas de manera flexible y cómo puedo mejorar la eficiencia de estos sistemas al incrementar la rentabilidad de los recursos de TI que tengo. Pues mi hipótesis fue crear un método de construcción enfocado en contenedores. Permitirá integrar aplicaciones de manera transparente con herramientas para la preparación de datos y estrategias de escalamiento configurables dentro de bloques de construcción, lo cual me permitiría o permitirá a los desarrolladores construir, configurar y desplegar sistemas eficientes, autónomos y portables para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Mi primer objetivo, el principal, es un método de construcción enfocado en contenedores virtuales para la creación de sistemas de procesamiento de grandes volúmenes de datos que de manera transparente integren aplicaciones con herramientas de preparación de datos y estrategias de escalamiento. Primero, pues debo de construir un modelo para la construcción de sistemas paralelos y distribuidos al ensamblar unidades de construcción interoperables y autónomas y portables, es decir, dentro de un bloque de construcción. Y después obtener un modelo de programación paralelo basado en los patrones que les voy a mencionar más adelante para mejorar los sistemas desarrollados con el modelo de composición, es decir, voy a generar bloques de construcción, esos bloques de construcción los voy a paralelizar y por último voy a generar se generaron estrategias de escalamiento de despliegue para sistemas para mejorar la rentabilidad de los recursos. Una idea muy sencilla es que nosotros tenemos diferentes tiempos. En el tiempo de diseño, nosotros tomamos las interfaces, las aplicaciones definidas por el usuario, aplicaciones que nosotros diseñamos y una imagen de contenedor. Todo eso pasa por un proceso de configuración y generamos un bloque de construcción contenerizado. Es decir, ya tenemos una imagen de contenedor lista para usar. Bueno, esa imagen de contenedor nosotros la podemos interconectar con otras imágenes para generar una tubería. Pero esto solamente es de manera lógica.
Cuando pasamos a la fase de despliegue y preparación, todas estas imágenes de contenedor que tenemos aquí ya se convierten en un contenedor y ese contenedor está desplegado en algún punto. Nosotros debemos ser capaces de identificar dónde se encuentran para poder establecer la comunicación. Una vez que son desplegadas en su interior, estos contenedores contienen patrones que son nuestras aplicaciones reservadas, las cuales permiten incrementar la eficiencia, de las cuales voy a hablar más adelante. Nosotros lo dividimos en dos fases principales. La fase 1, la descripción del modelo de construcción. La fase 2, generar el modelo de paralelismo. Y la fase 2.2, que es incorporar las estrategias de despliegue. Mi bloque de construcción es muy sencillo. Tengo dos capas. La capa de acceso, encargada de manejar entradas y salidas, y la capa de procesamiento, encargada de ejecutar todas las aplicaciones que son requeridas por la organización. Internamente, dentro de mi bloque, yo utilizo la memoria compartida para comunicarme, porque aparte de tener una aplicación, puedo tener N aplicaciones dentro de mi bloque. Entonces, una forma más fácil de comunicarlo es a través de la memoria compartida. Las interfaces de entrada y salida pues tienen que ver con el sistema de archivos, que es el verde, y la red, que es lo negro. Cada uno de mis bloques sigue el modelo de procesamiento de datos extrae, transforma y carga, que se conoce como ETL. Internamente, cuando yo despliego uno de mis bloques, se crea un mapa que indica desde dónde voy, qué tengo que hacer y hacia dónde tengo que ir. Y este bloque es autosimilar, es decir, comparte características o las hereda con los demás bloques que propongo. Un bloque ya visto de manera un poco más detallada es así. Yo tengo una entrada que puede ser una fuente de datos o un bloque anterior. Esa entrada se comunica con un adaptador, que es una aplicación reservada, que sabe de dónde tiene que leer los datos y a quién se los tiene que entregar. Mi aplicación sabe que tiene que mandarlo a algún lado, pero utiliza otro adaptador. Este adaptador lo guarda en memoria. Esta memoria es compartida con la interfaz de salida y esta interfaz de salida va hacia un bloque siguiente o hacia la fuente de datos. ¿Ok? Es algo muy sencillo, que simplemente es el flujo, es el mapa que les decía. Pero, como ya les mencioné, este bloque es la entidad básica, la unidad de construcción simple. Ahora, yo les mencioné que nosotros tenemos que hacer patrones. Bueno, esos patrones nosotros los encapsulamos dentro de bricks y estos bricks nos permiten definir combinaciones de bloques dentro de un patrón. Y como ya lo mencioné, al ser autosimilar y heredar las características, este brick puede conectarse con otros bricks, formando patrones a gran escala. Ahora, esto que está aquí, que es mi cuya block, y el brick son entidades abstractas, es decir, simplemente me permiten construir soluciones de manera lógica. Ahora vamos a pasar a un entorno real, es decir, conviérteme esos bloques y bricks que tienen descripciones en algo real. A esto real yo le llamo cuya box, es decir, es todo lo lógico desplegado en un contenedor virtual, el cual ya contiene todas las interfaces de comunicación necesarias para ejecutar la aplicación que se diseñó. Como pueden observar, un box puede tener bloques y bricks en su interior, y como todos comparten la misma arquitectura, pueden comunicarse a través de la memoria compartida. Igual, sigue el modelo ETL, entrada, proceso y carga. Y pues todo esto nos permite, al estar dentro de un contenedor virtual, siempre y cuando la infraestructura que usemos permita tener instalada la plataforma de contenedores, esto lo podemos ejecutar donde nosotros queramos. Ahora, como ya los mencioné, al heredar todas las características por ser autosimilares, nosotros podemos encadenar diferentes boxes o contenedores virtuales en forma de un patrón, generando un brick de cuya boxes. Es decir, puedo generar patrones de forma que son lógicos en entornos reales. El patrón Python Blocks es el más sencillo de todos, es uno de los patrones que proponemos. Es una tubería. Cada uno de estos KB es un cuya block que ya les mencioné, los cuales yo digo cómo van a estar encadenados, y al establecer un patrón, esta línea punteada me indica que esto es un brick.
en el cual yo identifico cómo van a estar conectados y cómo se comunican. En nuestro trabajo, pues nosotros ya hicimos la definición de la fuente, de los bloques, del patrón y todas las condiciones que están involucradas para conseguir eso. Y lo dividimos en entrada, procesamiento y carga. Lamentablemente, esto solamente nos sirve para unir aplicaciones, pero como estaban manejando grandes volúmenes de datos, nos topamos que cuando tomamos un archivo muy grande aquí, vamos a esperar el tiempo que tome procesarlo y se lo mandamos a él. Él va a terminar y se lo va a mandar a él, pero él está sin hacer nada. ¿Por qué? Porque así está diseñado, es una tubería, no es un flujo continuado de datos. Entonces, cuando él termina, manda sus datos para el de sumidero y él vuelve a empezar. Pero cuando tengo archivos de gran tamaño, con gran tamaño para estas soluciones, me estoy hablando a partir de 100 megas o 200 megabytes, ya les cuesta a ciertas aplicaciones procesar. Entonces tenía que buscar algo que me permitiera mejorar el procesamiento de ese tipo de archivos. Entonces diseñamos un Divide and Conquer, nosotros lo llamamos Divide and Containerize, donde tenemos un contenido de gran tamaño, diseñamos una herramienta, en este caso un adaptador encargado de leer ese gran tamaño y segmentarlo en ese segmento. Para cada uno de esos segmentos nosotros permitimos, como saben, si ya sabemos qué aplicación sigue, generar S clones o W clones de ese proceso y a cada clon le vamos a asignar un segmento, de tal manera que conseguimos paralelismo enfocado en datos, partiendo el contenido original, lo cual nos permite, o en teoría nos permitiría a nosotros reducir el tiempo de respuesta. Cada uno de los resultados puede ser integrado al final para generar la versión modificada y almacenarlo, o ser manejados como pedazos independientes. También, como puedan observar, tiene entrada, procesamiento y carga. Ahora, si recuerdan, cuando les mencioné la problemática, les dije que también existían escenarios donde tenemos archivos pequeñitos. Bueno, cuando tenemos cientos o miles de archivos, el patrón anterior no nos funciona. Entonces necesitamos otro. Y nosotros optamos por el Manager Worker, que nosotros llamamos Manager Block para nuestra implementación. Tenemos un conjunto de datos de entrada, tenemos un manager en el cual existen algoritmos de balanceo de carga, el cual nos permite distribuir sublistas a cada uno de los trabajadores. Cada trabajador procesa su sublista y la manda a su fuente. Esto es un enfoque basado en tareas, es decir, tengo muchas cosas que procesar, las divido y a cada trabajador le entrego una sublista de procesos que tiene que realizar. Nuestro prototipo utiliza la plataforma de contenedores Docker, pero podría ser cambiada por alguna otra. Mi principal lenguaje utilizado para el desarrollo de los componentes es el lenguaje C. Para el manejo de hilos o la creación de los clones que les mencioné, yo utilizo POSIX-P3. Para el almacenamiento de las imágenes de contenedor, yo tengo una aplicación que llamo Silo, que es un almacén, y utilizo Docker Hub para publicar ciertas imágenes que necesito descargar. Y para el manejo de mi servicio de almacenamiento interno, es decir, de memoria, utilizo C y la biblioteca Interprocess Communication. Y pues primero hicimos una evaluación controlada que me permitía evaluar los objetivos 1 y 2, y después una evaluación en estudios de caso para procesamiento de imágenes satelitales y médicas consiguiendo los objetivos 2 y 3. Utilicé dos infraestructuras distintas, las cuales pues pueden haber aquí sus características. Una de ellas es un servidor y la otra es un clúster en el cual está el primer servidor. Medimos el tiempo de servicio, el tiempo de respuesta y el overhead producido por utilizarlo. Evaluamos diferentes aplicaciones, en este caso un algoritmo de compresión sin pérdidas que se llama LZ4, el algoritmo de dispersión de información, que es AIDA, Information Dispersion Algorithm, y lo utilizamos con una configuración de n igual a 5 y m igual a 3, donde n es el número de dispersos que se generan y m es la cantidad de dispersos necesarios para reconstruir el archivo. Y pues utilizamos AES, el algoritmo para cifrar, y pues utilizamos en este caso una clave de 128 bits, que es mínima, pero solamente fue para fines de prueba. El primer escenario es utilizando Divide and Conquer, en el cual nosotros ponemos nuestra fuente de datos, pasamos Divide and Conquer y ejecutamos el algoritmo de AIDA. ¿Por qué ejecutamos el algoritmo de AIDA? Porque de nuestros 3 filtros,
o procesos evaluados, el algoritmo de AIDA es el que más sufre cuando el tamaño del archivo incrementa. Entonces era el candidato ideal de nuestras soluciones para evaluar el divide and conquer. Una vez que hicimos esto, nosotros pasamos al conquer y del conquer lo mandamos a la nube. Pero como les mencioné aquí, cuando más crece el archivo, transferirlo a través de la red cuesta. Entonces, si este divide se encuentra fuera del lugar donde se encuentra el source, esto ya nos afecta simplemente por transferirlo. Entonces nosotros combinamos, hicimos una tubería entre el LZ4 Divide and Conquer y a su vez Divide and Conquer hace la parte de paralelismo de datos y todo esto dentro del mismo contenedor. Ahora vamos a los resultados, ¿verdad? Utilizamos un servidor, procesamos 4 imágenes de diferentes tamaños y utilizamos diferentes combinaciones. Utilizamos AIDA, LZ4 AIDA, Divide and Conquer con AIDA solamente con 6 trabajadores y LZ4 con Divide and Conquer utilizando 6 trabajadores. Primero nos vamos a enfocar en el tamaño del contenido, es decir, tenemos cuánto ocupaban en megabytes cada una de estas imágenes procesadas. Si nos vamos a las barras, vamos a ver la capacidad de AIDA, es decir, aquí nosotros sabemos que AIDA con una configuración 5,3 genera un overhead de un 66.667% adicional al tamaño del archivo. Es decir, que esta pesaba 113, está por alrededor de los 180 megabytes del final. Esta de 407 estaría pasando casi llegando a los 700. Ahora, nosotros sabemos que este tipo de imágenes, que son las imágenes satelitales, sí tienen un factor de compresión adecuado. Es decir, si le metemos un algoritmo de compresión, podemos reducir el tamaño. Entonces, si nos vamos a la barra negra, podemos ver efectivamente que para ciertas imágenes conseguimos reducir más el tamaño del archivo. Y aquí viene la parte bonita. Cuando nosotros observamos el tiempo de respuesta de AIDA solo, nos damos cuenta que está correspondiendo al tamaño que nosotros, el original, o en este caso el tamaño original más la redundancia. Pero simplemente haciendo la compresión previo a AIDA, observamos que reducimos los tiempos de respuesta. ¿Ok? Esto ya nos permite a nosotros decir, ok, cuando yo ejecute LZ4 y AIDA, voy a ser más rápido que solamente ejecutando AIDA. Aún porque LZ4 también tiene un costo de procesamiento, es decir, un tiempo. Pero este tiempo, al ser un algoritmo de compresión sin pérdidas y es rápido, es milisegundos. Entonces ya estoy teniendo una ventaja aquí. Ahora, como les mencioné, nosotros también usamos Divide and Conquer, es decir, esto que les estoy mostrando en la línea azul y la línea verde es sin utilizar paralelismo. Ahora, ya metiéndole mis patrones, nos dimos cuenta que utilizando los patrones con simplemente AIDA obtenemos un buen resultado. Pero incrementándolo con el LZ4, conseguimos mejorar estos tiempos. Es decir, para nosotros esta combinación fue algo reveladora porque dijimos, ok, quizás aquí ustedes van a decir, pues no se ve mucho, pero ya cuando lo convierten en porcentajes dices, ok, sí estoy ganando algo. Y lo importante para nosotros fue primero esta parte de identificar cuál es el efecto que tiene esta combinación. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos flexibilidad, es decir, podemos permitir ejecutar LZ4 o el archivo de la aplicación de compresión que tú desees y tú puedes hacer tu propio análisis en tu escenario y ver cuál es la que mejor te conviene. Porque los bloques te permiten hacer eso y los patrones te permiten hacer las combinaciones. Entonces, esto para nosotros no nos permitió validar nuestros primeros objetivos. Ahora, como ustedes sabrán, yo puedo también utilizar Manager Block. Entonces, pues nosotros ya ejecutamos otra aplicación. En esto nosotros ya hicimos una comparación con otras soluciones del estado del arte. Utilizamos Parcel, TBB AIDA. Este es importante porque esta aplicación está paralelizada a nivel de código. También tenemos Makeflow, Jenkins y nuestras aplicaciones variando el número de trabajadores y el número de segmentos. ¿Por qué? Porque hizo una combinación. Ahora, procesamos 55 imágenes médicas e hicimos un desglose de los tiempos. Lo dividimos en el tiempo de input, output y manejo, el tiempo de LZ4 y el tiempo requerido en AIDA. Y hubo unos que están altamente acoplados que no pudimos dividirlo, así que lo pusimos como todo el tiempo.
Si se dan cuenta, para esto, el tiempo de LZ4 es el que menos consume de los tres. Y nos damos cuenta que en algunos casos el tiempo de AIDA era el que mayor tenía, excepto cuando llegamos a las implementaciones de Kuya, y se los voy a explicar. Cuando nosotros utilizamos todos los cores disponibles para las soluciones evaluadas, MyFlow y Jenkins tuvieron comportamientos muy similares. ¿Por qué? Porque ellos replican el proceso tal cual. Si tienes 12 cores, ejecutan 12 veces el mismo código para procesar un archivo diferente. Pero como yo hago balanceo de carga, hago la replicación y hago la gestión, pues aunque yo tengo tiempos similares, pueden observar que el tiempo de compresión y el tiempo de procesamiento son muy pequeños, es decir, la parte que optimicé la hice bien. Sin embargo, me doy cuenta que mi entrada, salida y manejo se disparó. Entonces yo me estoy dando cuenta que aquí tengo 2 trabajadores y 6 segmentos, y aquí tengo 3 trabajadores y 4 segmentos. ¿Cuál de estos es el que me está generando este incremento en los tiempos? Entonces decidimos bajar el número de segmentos y me di cuenta que bajando el número de segmentos consigo bajar el tiempo de respuesta y dije, ok, entonces vamos a hacerlo. Yo tengo 12 cores disponibles, voy a utilizar 12 trabajadores y voy a utilizar un segmento. Es decir, no estoy utilizando Divide and Conquer, estoy utilizando nada más Manager Worker. Y de esta manera me doy cuenta que consigo un mejor tiempo. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que esto es una prueba local. Todas las lecturas y escrituras se están haciendo en un mismo servidor. ¿Por qué? Porque es una evaluación de desempeño. En algoritmo de AIDA, por cada lectura que se hace para hacer una codificación, realiza 5 escrituras. Es decir, para esta configuración N5, M3. Entonces, cuando yo estoy haciendo estos 6 segmentos por 2 trabajadores, estoy haciendo 6 lecturas y estoy haciendo 30 escrituras. Aquí estoy haciendo 4 lecturas, 20 escrituras, 2 lecturas, 10 escrituras, 1 lectura, 5 escrituras. Es por eso que tuvo este efecto dentro de mi solución. Entonces, esto es para un entorno local. Pues como nosotros podemos separarlos y distribuirlos donde yo quiera, ahora hicimos una evaluación, pero de manera distribuida. Aquí la evaluación TBB-AIDA pues le fue muy mal porque esta aplicación está optimizada para utilizar todos los recursos de una computadora y no la de un clúster. Entonces se utilizó todo el procesamiento en un lado, pero lo que le costó fue la transferencia a los demás nodos. Entonces este fue el que obtuvo un peor desempeño. Parse, Jenkins y Nextflow tuvieron comportamientos similares. Y como nosotros ya sabíamos cómo nos afecta el número de trabajadores, pues decidimos utilizar la configuración 6 trabajadores, 6 segmentos. Y como esto ya se encuentra distribuido, pues las salidas no son escritas en el mismo equipo, por lo cual el efecto que teníamos antes de mientras más segmentos, más tiempo, pues no se ve en este escenario. Como resultado de nuestra investigación, actualmente tengo estos 3 artículos. El primero tiene que ver concretamente con los resultados de Kuya, que fue lo que les presenté el día de hoy. El siguiente es un modelo eficiente para el manejo de tuberías, es decir, este entorno o esta aplicación en un entorno local es mejor que Kuya, pero en un entorno distribuido, pues yo solucioné esa parte. Y pues también tenemos una solución que se llama Foundation to the Cloud, a Continuous Delivery and Preparation Model Processing Big Data, IoT Data, Simulation Modeling Practice and Theory. Aquí es un entorno para procesamiento de datos ya en un escenario diferente, donde ya tenemos desde el Edge, que son los sensores, hasta el cómputo en la nube, pasando también por los nodos de distribución, nodos que se encargan, el POC, que se encargan de recopilar todo lo que tengan los sensores. Entonces, estos trabajos son muy interesantes. Actualmente tengo otro trabajo que acaba de ser publicado el día de ayer, antier. Entonces, esto ya no lo incluí, pero lo podrán encontrar en mi ORCID. Actualmente, pues también tengo 2 artículos de conferencia. El primero es Data Integrity Verification Service for Cloud Storage Based on Building Blocks. Aquí, este artículo fue el primero que publicamos utilizando un patrón Manager Block, pero en este caso fue en un enfoque para verificación de integridad, utilizando un esquema PDP, Role Data Possession.
Y pues también tengo un artículo en colaboración en el cual nosotros utilizamos patrones paralelos para preparar datos previos a almacenarlos. Aquí se utiliza un esquema de duplicación para solamente cargar los datos únicos y también los patrones para hacerlo de manera eficiente. Y pues también cuento con dos aplicaciones de patente, una por Kuya y otra por Gearbox. En este trabajo pues les presenté de manera breve el diseño, despliegue e implementación de Kuya. Les presenté la experimentación que utilizamos para Kuya, esto solamente es una parte de lo que hicimos, y la evaluación pues revela la efectividad de Kuya para proveer sistemas portables, flexibles y eficientes. Como futuro trabajo, pues nosotros tenemos ya la escala Scale In, que quiere decir utilizamos todos los recursos disponibles del equipo, Scale Out, que utilizamos todos los recursos disponibles en los equipos de un clúster, o la combinación Scale In, Scale Out, que fue la que les mostré en la evaluación. Pero esto solamente se hace en tiempo de despliegue, es decir, yo como desarrollador o diseñador o arquitecto de software, debo diseñar mi aplicación con la mejor configuración antes de lanzarla, la cual es poco probable que yo conozca todas las aplicaciones y cómo funcionan en un entorno real. Entonces, esta es una limitante. Ahora nosotros estamos desarrollando una manera de hacerlo de forma automática o semiautomática, considerando su ejecución o en tiempo de ejecución. Es decir, yo voy a lanzar la solución y como Gearbox debe de ser capaz de analizar su entorno y una vez que detecta que la configuración que tenemos no es la adecuada, empiece a tunarse a sí misma hasta encontrar una configuración que venga mejor y que explote todos los recursos disponibles. Y pues nosotros estamos trabajando en una alternativa para definir todo esto por código en vez de utilizar la interfaz que tenemos y el servicio de Kuya Silo. Y pues como nosotros ahorita solamente estamos utilizando un método de replicación, pues podemos utilizar diferentes métodos para seleccionar el que mejor convenga o permitir la selección al usuario o al diseñador que tome en cuenta su solución y decida, ¿sabes qué? A mí me conviene más utilizar este método o este método. Entonces, en eso es lo que estoy trabajando actualmente y pues muchas gracias por su atención y espero que todo esto que les dije les haya servido para sus clases. Muchas gracias, doctor Hugo. A mí particularmente me parece muy interesante. En tanto, nuestro público quisiera hacer alguna pregunta. Yo quisiera proponerte un par de asuntos. A lo largo de tu presentación nos has mostrado algoritmos que son muy de tratamiento de la información en el sentido de compresión, cifrado, generación de redundancia, pero estos esquemas se podrían utilizar también con algoritmos que tuvieran que ver más con el análisis de datos, de la inteligencia artificial, la ciencia de datos. Ok, si me permite, a ver, aquí. En esta diapositiva mencioné que existían dos vertientes, análisis y procesamiento. En mi caso particular, Kuya está enfocado para procesamiento. ¿Por qué? Como usted puede ver en los patrones, yo estoy asumiendo ciertas cosas al compartir datos entre una entidad o filtro y otra. Yo puedo hacer la división, o en este caso en el Divide and Conquer, puedo segmentar, porque a mí lo que me interesa es conseguir el proceso que voy a ejecutar sin tener en cuenta el dato que estoy procesando. A mí en este caso me da igual si es estructurado o no estructurado, yo tengo que cumplir con este proceso en específico y se lo debo entregar al siguiente filtro. Ese es el trabajo de Kuya, en este caso mi trabajo. Sin embargo, yo me enfoco en esta parte, pero como nosotros sabemos que existen investigadores que les gusta o que tienen interés en mejorar la parte de analítica, ahí existen otras alternativas. En el grupo de investigación de Sinvestab Tamaulipas, en el cual el doctor Ricardo nos ha apoyado en estos últimos años, tenemos diferentes expertos en otros temas. Yo me enfoco en procesamiento a gran escala y patrones de paralelismo, pero tengo colegas, en este caso el maestro en ciencias Juan Armando Barrón Lugo, él está trabajando en optimización, en este caso patrones eficientes
para análisis de datos, en el cual en Shelwa, que es una de las herramientas desarrolladas en el proyecto, en el cual el doctor Ricardo está invitado y en el cual fuimos a la UAM a darles un taller, en Shelwa sí se enfoca esa parte de análisis de datos, explotar todos los recursos disponibles para análisis de datos. Aquí un pequeño comercial, si se van al canal de YouTube de la plataforma Muyal Hilal, ahí podrán encontrar videos de cómo funciona Shelwa, una explicación de esa presentación en específico y esa herramienta, la cual sí está enfocada en análisis de datos. Por mi parte, yo me enfoco más en procesamiento y en preparación. Armando sí se enfoca en la parte de análisis. Y en ese sentido, si les gusta, pues podrían revisar el material de Shelwa, que ellos sí se enfocan en esa parte específica. Acabo de poner en el chat, no sé si es correcta la redacción de Muyal Hilal, Hugo. Sí, es correcta. Entonces, para quienes estuvieran interesados, pueden buscar en el canal de YouTube por Muyal Hilal. Aquí, otra pregunta, Hugo, y ya con esa vamos preparando el cierre de tu presentación. ¿Qué pasa cuando, en lugar de tener muchos archivos grandes, como las imágenes que tú estabas considerando, tienes lo que yo llamo, vas a depositar una cantidad gigantesca de dinero en centavitos? Es decir, cuando tienes muchos archivos pequeñitos para almacenar. Sabemos que es un dolor de cabeza de todos los sistemas de almacenamiento. ¿Cuál sería, en este caso, el patrón que recomiendas? Ok, nosotros lo usamos, se llama el Manager Block. Es decir, este manager, usted le dice, analízame esta carpeta porque la voy a procesar. ¿Ok? ¿Cuántos cores tienes? En la configuración le dice, ¿sabes que tengo 24 cores? ¿Ok? Entonces, internamente el manager primero hace un listado de todo lo que tiene que procesar. Este es un proceso algo, se podría considerar lento, pero lo hacen en segundos o milisegundos. Y una vez que tiene ese listado, dice, ok, tengo 24 posibles lugares de trabajo, son los cores. Ok, voy a generar 24 trabajadores. El listado original, utilizando TwoChoices como balanceador de carga, lo divido en estos 24 trabajadores y ellos van a procesar los archivos. Entonces, ese es el escenario que usted menciona, que son archivos pequeños. En este caso, cuando nosotros empezamos a trabajar para este escenario, que es el distribuido de imágenes médicas, como se menciona, cada imagen médica tiene 512 megabytes. Ahora, cuando nosotros le aplicamos el LZ4, por el tipo de imagen, se redujo el tamaño a 72 megabytes. Uy. Entonces, ya es algo tratable por Manager Block. ¿Por qué? Porque ya lo podemos considerar pequeño. ¿Por qué? Porque de 70 megabytes ya es tratable para AIDA sin sufrir tanto. Claro. Pero nosotros dijimos, ok, aparte de hacerlo con Manager Block, vamos a pasarle a AIDA. ¿Por qué? Porque un archivo de 70 megabytes que le paso a AIDA también le cuesta poquito. No tanto, pero le cuesta ya algo. Entonces, por eso le pusimos Divide and Conquer. Ahora, un archivo de 72 megabytes entra aquí y por eso nosotros conseguimos mejorar todavía el tiempo que tenían las demás alternativas. Perfecto. ¿Por qué? Porque estas imágenes, estas alternativas también procesaron 55 imágenes a las cuales se les pasó el mismo algoritmo de compresión y cada imagen pesó 72 megas y esos 72 megas los dividieron en sus 12 trabajadores. Entonces, para este escenario, si nosotros quitamos LZ4 y en vez de apuntar a la fuente de datos de imágenes médicas, ponemos un conjunto de archivos PDF, vamos a observar algo parecido. Ok. Entonces, nada más que nosotros ya le enfocamos en imágenes médicas y satelitales porque eso ya era nuestro caso de estudio. En el trabajo que estamos realizando con el doctor Ricardo, que ese es el que tengo que terminar a fin de año, es cómo afecta esto para entornos donde tenemos que agregarle integridad y confiabilidad, que es la parte que ya no les mostré, que es QuiaRIP. Y ahí sí estamos preparando un escenario para archivos PDF, en el cual es un conjunto de 10,000 y creo que son 10,000 y 50,000 archivos, y los vamos a procesar utilizando este patrón, pero vamos a quitar Divide and Conquer. ¿Por qué? Porque en este caso no nos interesa, porque son archivos pequeños. Exacto. Y tuve una evaluación en mi tesis de maestría donde demostré que procesar un archivo de 1 megabyte con Divide and Conquer y distribuirlo es más costoso para mí
que simplemente procesarlo con el programa original. Entonces, esas Exacto. cosas ya no las mencioné, pero porque nosotros de manera empírica las fuimos observando en la experimentación. Pero son cosas que después ustedes, cuando hagan sus análisis, se van a dar cuenta, van a decir, ah, por eso no empezó con archivos pequeñitos y con clones y con divide, porque nosotros ya lo sabemos, pero porque lo adquirimos de manera empírica con evaluación. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Pues no sé si no hubo alguna pregunta de nuestro público. Me parece que no, tampoco por el chat. En cuyo caso, Hugo, te queremos agradecer mucho por tu participación. Yo creo que, bueno, iba a decir, esto puede ser el inicio de una colaboración. En realidad, la colaboración ya la tenemos. A mí me parece un trabajo de mucho potencial. Me gustaría hacer, como tú dices, un comercial. Toda esta infraestructura de despliegue multiplataforma le permitió al Cinvestav proponer un sistema reutilizable para manejo de información médica, desde expedientes hasta imagenología, análisis de imagenología, análisis de estudios de cáncer en imágenes de radiografías, etcétera, etcétera. Es un proyecto muy grande, muy completo y del que yo me enorgullezco de haber participado porque creo que abre muchas posibilidades para todas las instituciones públicas de salud, porque además de todo decir que este es un proyecto, corrígeme Hugo, pero de acuerdo con los compromisos que tuvieron con el CONACYT, es un proyecto de software que se pone a la disposición de toda la comunidad nacional, ¿verdad? Sí, de hecho, primero vamos a enfocarnos en las instituciones con las cuales se hizo el convenio al inicio, los participantes, pero la publicación y uso del software es libre. Solamente estamos viendo la parte de cómo se va a plantear, porque por decir que es libre, nosotros vamos a decir que es de acceso público. Sin embargo, no cualquier persona va a poder desplegarlo porque es complicado de hacer. O sea, porque es un gran esfuerzo que hicimos muchos investigadores para poder levantarlo y tal, y tenerlo en forma y en línea. Entonces, sí es público, pero va a ser un poquito complicado de desplegar. Pero nosotros estamos haciendo los manuales y lo necesario. Ya si es si se hace un convenio con el Cinvestav, ya nuestro grupo de investigación ya tendría la facilidad de ayudarles en el proceso de despliegue. Pero sí, por ser de CONACYT y ser un proyecto por el fondo, por decir, PRONAI, sí va a estar disponible en la plataforma. Perfecto. Pues no nos queda más que darle las gracias al doctor Hugo Reyes Anastasio por su participación tan interesante y invitarlos para a la próxima. Hugo, muchas gracias y que no sea la última vez. No, un gusto. Cualquier Hasta cosa, seguimos en contacto. Hasta luego.